Bienvenidos a todos y bienvenidos al primer charlando de la comunidad. Hoy vamos a hablar acerca del SP32. Comenzamos. ¿Qué tal, José? ¿Cómo vas? ¿Cómo está? ¿Cómo está, Tayo, Cristian? Un saludo con todos. Espero que este contenido que vamos a proporcionarles les sirva para que puedan despejar alguna duda sobre este tipo de microcontroladores que actualmente se usan en la parte de Wi-Fi y Bluetooth, ¿no? Oye, José, pero bueno, cuéntanos un poco acerca del SP32. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que hace? Las características principales. Ya, Cómo funciona, cómo lo puedo programar y creo que lo que más nos interesa es el costo. ya. Sí, para empezar, es un nuevo tipo de microcontroladores. eh, Más o menos viene desde 2015. Este boom de este tipo de microcontroladores nació primero una primera versión que es el PSP-01, con unas capacidades bien básicas. Tenía un par de pines de entrada-salida, pero ya tenía un protocolo de comunicación XRX muy básico también, ¿no? De ahí salió una nueva versión, 2017-18, ya era un poco más conocido a nivel mundial, y lo que salió en ese entonces fue algo que se llamaba una tarjeta electrónica no DCU, ¿no? No DCU, bueno, ya tenía un procesador un poquito más avanzado, tenía más pines de entrada-salida que la gente comenzó a pedir. Una vez que hubo el gusto esto de poder controlar cosas por Wi-Fi, pues realmente el público en general comenzó a pedir, o los desarrolladores comenzaron a pedir que tengan más pines, ¿no? Entonces esta empresa comenzó a fabricar esta nueva versión con un poco más de capacidad de memoria y con más pines de entrada-salida, ¿no? Bueno, ya para el 2018 llega a la versión más estándar, porque previamente ustedes en internet pueden encontrar mucha información de esto, pero ya llega la versión estándar, que es básicamente la que vamos a hablar hoy, ¿no? El ASP32, que ya es un microcontrolador con doble núcleo, que tiene mucho más entradas y salidas, tiene más o menos unas 30 a 32 entradas y salidas, dependiendo de la tarjeta que ustedes usen, ¿no? Lamentablemente, como ha venido en múltiple desarrollo, hay muchas versiones y muchas fábricas, como es OpenSource, muchas empresas han desarrollado su propia versión de tarjeta de desarrollo, ¿no? Hasta que más o menos 2019 ya la propia empresa que fabrica el chip lanza su propia versión original, por así decirlo, donde ellos ya estandarizan muchas cosas. Mm, Lamentablemente en los anteriores años, 2015, 16, 18, había muchas empresas y cada empresa sacó su propia versión, lo cual dificulta a veces en los pineados, no son tan estándares, a veces en unas el estándar de entrada de voltaje es uno, en otros el pin es de entrada de voltaje es otro. Entonces no había esa estandarización porque era una constante innovación y cada fabricante desarrollaba la tarjeta de prototipado de tipo Wi-Fi a su modelo, ¿no? Oye, José, pero esta tarjeta, la SP32, es como que la más pro, ¿no? Pero también sé que también existen otras SP, como la 01, Sí, 8266. ¿En qué se diferencia con la 32? claro, como te mencionaba un poco, esta empresa que tenía este microcontrolador, donde viene encapsulado tanta la parte de comunicación serial, comunicación Wi-Fi y un microcontrolador internamente, pues ya parece que ha estado mucho tiempo atrás y se programaba mediante comandos AT, ¿no? Eh, Era como un pequeño producto que ellos tenían para ciertas cosas específicas. Cuando esta empresa o alguien, bueno, alguien en la internet desarrolló un plugin para poder programar con Arduino en el 2015, 16, si no me equivoco, ahí comienza a tomar popularidad, ¿no? Entonces, ya este chip estaba básico que se programaba solamente de comandos AT, y ya puede también se programarse también con código de C de Arduino, ¿no? Entonces toma mucho más popularidad. Como te decía, las desventajas de este microcontrolador o este módulo, SP01, eran que tenía pocas entradas y salidas, apenas tenía dos entradas y salidas y comunicación TXR, que es la comunicación Wi-Fi. Obviamente, este es recomendable cuando tú quieres, por ejemplo, activar y desactivar vía Wi-Fi solamente una actuadora. Entonces, o quieres saber solamente que uno o dos entradas que tú quieras saber que la información llega hacia tu base de datos, a tu computadora o a tu celular. Bueno, tú puedes usar el módulo SP01, ¿no?
Pero ya obviamente si quieres más actuadores, más sensores, pues entonces ya queda muy básico. Entonces la Claro. empresa se movió rápidamente, eso sí te puedo decir, la empresa se movió muy rápido, del 2015 al 16 ya tenía la versión que es el SP866, así llamado, con el módulo 12, SP12E y 12 que salió en ese año, pues ya tenía una entrada analógica, la cual diferencia con el SP01 que no tiene entrada analógica, y tenía más pines de entrada-salida, ¿no? Entonces, eh, y también se programaba también ya con Arduino. Entonces ya ese sí salió con una versión Mm, propia de Arduino para poderse programar con ese lenguaje. entiendo. Entonces, básicamente, entre las versiones del SP, el 01, 82, 66 y el 32, es, bueno, obviamente más robusto que el 32 es más robusto y también tiene más pines, tanto entradas como salidas. Sí, de hecho, el SP01 es un controlador de 8 bits, ¿no? De 80 MHz, si no me equivoco, de 40 80 MHz, ¿no? Igual el SP12E es un módulo que salió luego, también tiene apenas 8 bits, un solo núcleo. El gran avance, salto cuántico, porque yo siempre digo así, salto cuántico que ya hizo esta marca, donde ya despegó y se diferenció de otros microcontroladores, porque hasta ahí, hasta el SP816, eran solamente microcontroladores todos y competían todos, ¿no? La única ventaja que tenía el SP era que era Wi-Fi, que ya venía con esa antena Wi-Fi en ese entonces, ¿no? Pero ya cuando ellos sacan ese SP22, ya lo sacan repotenciado y ya tiene dos núcleos. Entonces, y ahí sí ya hubo ese despegue porque ya dejó atrás a muchos microcontroladores. Aparte de que Chuta, aquí es tiene, donde genera controversia con los demás claro, microcontroladores, a sí, la gente que es... y aparte que tenía ya el núcleo, el doble núcleo es de 32 bits. O sea, el registro de palabras es Claro. de 32 bits. Entonces, ya a lo que hemos programado microcontroladores desde hace mucho tiempo atrás y tenemos algo de conocimiento también como procesadores, nos llama mucho la atención porque ya te comienza a volar la imaginación de las cosas que puedes crear con estas aquí, ¿no? Claro, porque si nosotros nos vamos a las prácticas electrónicas que comúnmente se hace, se puede utilizar un PIC, se puede utilizar un Arduino, las Tensi, Baby Orangután, y puedo seguir Claro, nombrando así exactamente. muchísimos controladores. Pero el SP hace la diferencia con el módulo que tiene integrado. Claro, o sea, ya es, aparte que es más compacto, porque es verdad, tú dices, esas otras tarjetas son un poco más grandes, ocupan mucho más espacio, ¿no? Pero el S32 ya es un poco más compacto, y está hecho realmente dedicado para el mundo IoT, que ya venía de hace un tiempo atrás como una ola, ¿no? Entonces, un poco la diferencia entre estas tarjetas antiguas Claro, era que eso te iba a obviamente decir, necesita un eso socket. sería ahora en la actualidad, que ya se encuentra un poco más embebido. Sí, eh, exactamente. Básicamente es un módulo donde ya está el controlador, que es el SP, y también tiene los módulos Wi-Fi y Bluetooth. Pero ¿cómo se hacía antes si yo quería, por ejemplo, hacer IoT y no existían los SP? Claro, era complicado porque entonces ahí teníamos los que se llaman módulos o shell, que tú tenías que comprar aparte un módulo de comunicación, ya sea Ethernet, ya sea 232, o ya sea, bueno, yo recuerdo que nosotros, antes de la era del Arduino, fabricábamos con muchos procesadores nuestros prototipos, y si queríamos una comunicación serial, habría que ponerle a ellos una comunicación serial, ¿no? Si queríamos comunicarnos con protocolo 485, pues teníamos que ponerle el respectivo chip, el respectivo hardware para que tenga ese protocolo de comunicación. Y si, ya que me acuerdo como 2008, por ahí, acá en Ecuador por lo menos comenzaron a llegar los módulos Ethernet, habría que comprar el módulo Ethernet y hacer también la PCB para que eso se encalce ahí y aparte hacer el código para que eso también ya tengas la programación de lo que tú querías hacer, ¿no? De toda la programación, de todo lo que activar, desactivar. Entonces ahí había mucho más hardware que diseñar y que muchas cosas que comprar y muchas cosas que considerar para poder hacer un protocolo de comunicación. Ahora imagínate si tú querías tener 232, 485 y internet al mismo tiempo, entonces era una tarjeta, Claro, bastante, era bastante grande, claro, grande, era grande. claro. Entonces, y sobre todo diseñar eso y armarlo, ensamblarlo también lleva también su tiempo de complejidad, ¿no? Entonces, alimentación, corriente, consumo de corriente, espacio. Oye, Entonces, ya que ahorita hablas de alimentación, ¿con cuánto trabaja el SP? ¿Es parecido al Arduino, que trabaja con los 5 voltios o no? No, tiene esa diferencia que tienen que tener en cuenta es que obviamente la época de Arduino viene de la época TTL, ¿no? En ese tiempo los procesadores, tanto arquitectura hardware, perdón,
como otros procesadores, obviamente venían trabajar de 0 a 5 voltios. Entonces, tanto la comunicación, ya sea I2C, serial, o comunicaciones, por hilos, por hardware, que necesitaban, era protocolo de 0 a 5 voltios, ¿no? Que en ese tiempo tenía que hacerse compatible con el protocolo 232 que trabajaba de menos 12 a 12 voltios, entonces había que crear interfaces de hardware para poder hacer la comunicación entre un microcontrolador y obviamente los periféricos ya como otros equipos que manejen este tipo de comunicación, 485 o 232, ¿no? Pero ya los SP ya netamente los concibieron, porque el concepto cambia, ya concibieron netamente ya para que solamente trabajen de 0 a 3 voltios, o sea, básicamente trabajan con 3.3 voltios de alimentación. Entonces ya eso también fue otro salto, porque obviamente mientras menos voltaje, menos corriente, entonces Claro. hay una ventaja Oye, ahí eso de... pero ¿cómo se hace cuando trabajas con módulos de 5 voltios? Porque ahora se ha vuelto como una especie de estandarización en que, bueno, si tú vas a una tienda electrónica, comúnmente te venden ya todos los sensores o módulos que son directamente para Arduino y ellos trabajan con 5 voltios. Claro. ¿Cómo hacen para trabajar con LSP? Realmente son compatibles, porque todos estos sensores tú los puedes alimentar con 3 voltios. Debes recordar que al manejar el voltaje de 0 a 5, obviamente, en ese mundo lógico, ¿no? Hay módulos que funcionan hasta con 3 voltios y lo consideran todavía como un alto. Dentro del mundo lógico de 0 o 1, ¿no? Ese es el mundo lógico, pero eléctricamente hay un mínimo de 0.8 voltios, ¿no? Si tienes bajo 0.8 voltios se considera como un 0 y dependiendo del dispositivo puedes manejar de 2, 2,5 lo considera como un 1. Entonces la integración con módulos de Arduino es fácil porque ellos lo ven como un 1 cuando le envías 3.3 voltios. Entonces tienes esa ventaja aún no necesitas periféricos de adaptación de voltaje para poder trabajar con sensores y actuadores. Ahora, si quieres algo más especial, probablemente sí tienes que considerar la variación de este adaptador de voltaje entre 3.3 voltios y el voltaje que tú vayas a usar. Pero todos los módulos que están en el mercado son compatibles con esta tarjeta de aquí. Claro, ahí se podría hacer una especie de divisor de voltaje Claro, para para poder trabajar. sobre todo cuando vas a recibir una entrada, ¿no? Claro, de 5 voltios y Exactamente, la SP trabaja con claro, porque 3.3. viene de 5 voltios y obviamente el SP recibe máximo, entonces si le mandas un pin del SP como entrada y le mandas 5 voltios, entonces obviamente él se va a quemar porque sobrepasa su capacidad de voltaje, ¿no? Entonces ahí sí, como tú bien dices, necesitas hacer un divisor de resistencias para poder reducir de 5 a 3.3 voltios, ¿no? Entonces ya, este se llama un acoplamiento, ese sería el concepto más fácil. Puedes usar también un autoacoplador otro componente o mini circuito que te ayuda a acoplar voltajes superiores a voltajes inferiores, ¿no? Oye, entonces, por ejemplo, si es que el SP obviamente es mucho más robusto que un Arduino, ¿por qué? Bueno, antes de eso, háblame acerca del precio. ¿Cómo está el precio del SP? Ah, claro, por ejemplo, ese fue también otro acierto de esta empresa cuando sacó los dos tipos de módulos. La verdad que al inicio costaron, si no me equivoco, $15 desde 2016 y ha mantenido ese precio en el mercado, a pesar de que tuvo en algunas tiendas puede ser un poco más caro, pero varía entre 15 y 20 dólares acá en Ecuador, ¿no? Comparación con otras tarjetas también, el precio pues también está casi igual, ¿no? Incluso un poco más económico que la tarjeta. Deben considerar que aquí ustedes ya tienen dos módulos integrados de Wi-Fi y Bluetooth, el SP32 y el SP8216, o el chip o el módulo de SP12 ya viene integrado con módulos tanto Wi-Fi como Bluetooth. Es decir, estás ahorrando un dinero en comprar aparte un módulo exterior para tener comunicación ya sea Wi-Fi o ya sea comunicación Bluetooth. Claro, sí, porque básicamente en las tiendas electrónicas se ha vuelto un estándar más o menos entre 10 a 15 dólares un SP y que prácticamente Sí. sería el mismo valor que se encuentra
un Arduino. Oye, pero regresando a lo que te iba a decir, es que ¿por qué crees que todavía las personas siguen utilizando Arduino y no se han cambiado al SP? Si en teoría el SP es mucho mejor. Pero esa es una pregunta maquiavélica que me... Obviamente, bueno, eh, hay que ver que ciertas carreras, o ciertas universidades, pues, obviamente necesitan adaptarse a este tipo de cambios, ¿no? La malla curricular no es tan fácil adaptarla rápidamente a cómo se adaptan los cambios. Entonces, eh, mientras haga ese tiempo de demora en que quienes imparten los conocimientos se adapten a esta nueva tecnología, pues obviamente va a demorar un poquito a que estas tecnologías lleguen obviamente a las nuevas personas, estudiantes. Básicamente es que la masa crítica que siempre está consumiendo ese tipo de cosas, ¿no? Obviamente la gente que, como nosotros, que siempre está buscando algo que hacer, nuevo, que está que es bastante curioso, que quiere atravesar aquí para allá, y que también gasta, porque también gasta en cosas que no sabe si va a valer o no, usar o no. Entonces, ya puedes experimentar, pero obviamente un poco más complicados que se masifique a través del sistema educativo, que es básicamente donde se masifica todo tipo de tecnología, ¿no? Pero afortunadamente vemos que algunas universidades se están adaptando, algunas carreras también ya están adaptando a este tipo de hardware. Ojalá en el futuro, pues, lo más pronto posible, más universidades también se adapten a este hardware para que los estudiantes pues tengan esta nueva opción que puede generar nuevos productos y nuevos proyectos eh, en las carreras, en las diferentes áreas que tenga cada carrera, ¿no? También, bueno, también hay que ver que el contenido español también hace unos 2 años apenas comenzó a surgir. Todo lo atrás era contenido en inglés, entonces eso dificulta un poco que las personas que tengan acceso a YouTube o a tutoriales, cosas así, pues puedan discernir un poco la información y puedan también experimentar. Obviamente también hay que ver también el costo porque la gente siempre dice, bueno, esto cuesta 15, 20 dólares, pero yo lo compro y me servirá o no me servirá, o para qué. Entonces siempre necesitas una referencia que te diga, oye, sí, si funciona o no funciona. La gente antes de gastar también consulta si es que le va a funcionar o no y solamente funciona como lo dice ahí, ¿no? Entonces eso también ha hecho que haya una demora un poco en adaptar este tipo también de hardware para sus proyectos. Pero también hay que decir que hay muchos proyectos que ya se están llevando tanto comerciales y la industria con este tipo de hardware también, ¿no? Qué bueno que mencionas la industria. Eso justamente te iba a preguntar, ¿cómo ves la SP32 en el área industrial? Sí, de hecho ya el año pasado ya ellos ya han mejorado. Lo increíble de esta empresa es que mejora cada año, cada 2 años. Siempre está buscando una mejora. Entonces parece que ellos escuchan muy bien a sus consumidores o tienen una forma de analizar qué es lo que pide la gente. Entonces, porque hace mucho tiempo la gente sí decía, bueno, sí, está bacán, pero no me sirve para la industria, me sirve todavía para cosas de domótica de la casa, mi jardín, cosas así, ¿no? Pero este nuevo procesador, a partir de ese 32 está el SP32C2, el S y otras gamas más, ya viene incluso con certificaciones y una que otros módulos ya están con consideraciones para que funcionen también en industria, ¿no? Por lo menos en algunos tipos de industria. Se vienen ya certificados para que funcione también ya a nivel industrial. O sea, ya tiene... Oye, entonces, perdón que te interrumpa, entonces con el SP básicamente podría tranquilamente controlar motores, sensores industriales, todo lo que tiene que ver con actuadores Claro, ellos ya y demás. O están... sea, prácticamente podría servir como un PLC. Sí, ellos están pasando del mercado de educativo, que básicamente es esto, de prototipado educativo, para ya pasarse a prototipado industrial y proyectos también a nivel industrial. Entonces, por lo que he venido siguiendo durante todos estos años, la táctica comercial de ellos va hacia esa línea. De aquí van a sacar más módulos que tengan ya más certificados industriales para que desarrolladores como tú, como yo, como los que están en el mundo, que siempre están haciendo cosas, puedan tener esa certificación de crear un producto para la industria. O sea, a lo que aún no está definido es a qué industria va a pegar y en dónde se va a meter y va a quedar ya como nicho de mercado, pero ellos lo que van a hacer es probar diferentes líneas y ver cuál es la que donde se madura y se crea el nicho de mercado con el producto basado ya en este prototipo. Pero
Pero claro, de hecho en Internet hemos visto ya que hay muchos prototipos exactamente de personas que ya usan el SCP como proyecto, como núcleo de producto en sí. Entonces, de hecho, sí hay unos, ya algunos están corriendo unos PLC en base a este microcontrolador, ¿no? Que básicamente sería un PLC IoT, porque lo que estamos haciendo es ya tener un PLC con conexión Wi-Fi incluido, ¿no? Oye, ¿y la programación básicamente sería así mismo en ladder o va a trabajar con comandos de texto? Ya, ahí realmente hay muchas opciones. En esa línea, en lo que es nivel industrial, también hay un tipo de suerte, porque paralelamente se está llevando a cabo lo que es el hardware, no Ya. desarrollo de hardware, y algunos han hecho sus proyectos, pero lo están programando con Arduino o con otro lenguaje, ¿no? Paralelamente hay también otro proyecto de software para PLC que se están desarrollando. De hecho, yo conozco uno que está haciendo con Python. Y coincidencialmente, este grupo que está haciendo este proyecto de software para programar PLC tipo escalera, hace unos años atrás, un par de años atrás, ya incluyó en su prototipo de software, y ya incluyó también los SP, ¿no? Los SP8266, si no me equivoco, y los SP32. De forma que tú puedes programar un microchip de estos SP32 desde un lenguaje, una interfaz tipo escalera, como lo conocen bien los En el área la industrial, área ¿no? industrial, correcto. Entonces, a Claro. pesar que el software también está nuevo, se está también probando, pero ya ven la línea, tiene una línea de aplicación bastante alta también allá, ¿no? Mm, Entonces, entiendo. Oye, José, entonces, por ejemplo, en el área industrial me serviría muchísimo trabajar con el SP. Y yo podría hacer lo típico, ¿no? De trabajar con un maestro esclavo para poder crear o hacer conexiones en diferentes áreas, claro, o digamos, sea, enfocadas en la industria, obviamente. lo que yo percibo de la estrategia comercial de esta empresa que creó este microcontrolador es que ellos van a apuntar a una automatización descentralizada. Si quienes sepan un poquito de automatización, obviamente sabrán que el equipo, el PLC, es el controlador de donde llegan muchas entradas, ya sea sensores, pulsadores, botoneras, y obviamente se cablea desde el punto final hasta donde está el PLC, que es la central, y eso responde, ¿no?, a su vez hacia un actuador, que también suele estar a metros de distancia, ¿no? Claro, si Entonces, hablamos de una empresa grande, claro, exactamente. Entonces, son bastantes metros que y se tiene que comunica recorrer entre el ellos mediante cable. varios tipos de software, entonces entre los protocolos de comunicación y 485, están los notebooks, son protocolos de comunicación que se han implementado para cubrir esta larga distancia. Pero, ¿qué pasa si comienzan a ver soluciones que tengan ya el Wi-Fi integrado? Entonces, bien pueden ellos comenzar a desarrollar soluciones o pequeños dispositivos, equipos, donde ya el sensor esté en donde está la máquina y no tenga que irse cableado hasta donde está el controlador, sino que ya mediante Wi-Fi envíe los datos y este a su vez mediante Wi-Fi le responda para qué acciones debe tomar de acuerdo a las condiciones que está, ¿no?, el sensor. Entonces, imagínense, ya no estaría todo centralizado en un solo punto, sino que eso se distribuye y estaría en cada punto más cercano de donde debe censar y actuar. Entonces, pienso que por ahí va lo de que es la, la automación, para mí va la automatización descentralizada, es lo que yo veo, ¿no? Porque obviamente tienes dos cosas, la tecnología que ya está y el bajo costo también, porque esos también son dispositivos que pueden crearse a un bajo costo, ¿no? Y con las prestaciones que requiere la industria, que es lo que básicamente la preocupación básica de ahí. Perfecto. Oye, José, veo que tienes ahí proyectado el módulo SP. Cuéntanos acerca de un poco más de ello. No sé, enséñame las características, cuáles son los componentes que tiene. Sí, Porque mira, básicamente ese es el módulo, ¿verdad? sí, justamente eso lo quería comentarle. Este que está aquí en pantalla, que usted puede observar, ¿no?, es una tarjeta de desarrollo. O sea, tienen que entender que esto es una tarjeta de desarrollo que es como un pequeño, digamos que es un Arduino, ¿no? Ustedes compran la tarjeta, ya viene todo integrado, soldado, lo conectan a la computadora con un cable micro USB, que es el de aquí, ¿no? Lo conectan ahí con el cable de datos, sirve para esto,
y ya pueden cargarle el software. Básicamente eso es ahí. Entonces, esta sería la tarjeta principal. La tarjeta principal se compone obviamente del módulo SP32. Ese sería básicamente el chip. Sería el chip que ya tiene, este contiene a su vez el microcontrolador interno, el protocolo, el registro de comunicación serial, el registro de comunicación I2C, I2S, y contiene también todo lo que es el prototipado, el protocolo para comunicación Wi-Fi y Bluetooth. O sea, todo eso está aquí adentro, ¿no? Entonces ustedes no lo van a ver, pero internamente están aquí, tienen muchos circuitos integrados que se conectan entre sí para que trabajen, ¿no? Controlados por un pequeño microcontrolador. Entonces estos tienen son los pines de entrada y salida y de comunicación, ¿no? Pero básicamente la tarjeta es esta de aquí. A través de este chip, que es el chip que realmente lo que hace la interfaz de USB a 232. Tienen que ver que algo que no deja Arduino es la forma de cómo se trabaja, ¿no? Cómo se les programa. Antes de Arduino, usted necesitaba un grabador. No sé si alguna vez ha visto, bueno, puede consultar. Necesitaba un grabador, que es uno parecido que tengo yo acá. ¿No? Este es un grabador que hizo un amigo aquí en Ecuador. ¿No? Pero necesitamos algo parecido a esto. Entonces, con esto ustedes grababan el microcontrolador y luego ese microcontrolador lo colocaban en su proyecto, en su prototipo, ¿no? Luego lo que sí hicieron los chicos de Arduino básicamente es, se hizo popular en ese entonces a través de internet algo que se llama bootloader. ¿Qué era el bootloader? El bootloader es básicamente un programa que se inserta en el microcontrolador para recibir comandos a través del puerto serial. Entonces eso fue el gran cambio que hubo, porque solamente grababas el microcontrolador una sola vez y el resto era por tu microcontrolador serial nada más. O sea, no tenías que llevar tu grabador a todos lados. Entonces, y de hecho en ese entonces muchos grabadores estaban en universidades porque eran caros y solamente ellos lo tenían. Nosotros no podíamos tener un grabador en nuestras casas porque era algo caro. Entonces, teníamos que ir a la universidad, grabar el micro y ahí ir a la casa a continuar con el proyecto. Entonces, básicamente así eran en los 2000, esa situación, 2004, 2005. Bueno, entonces, eso fue lo que hicieron los señores de Arduino, básicamente popularizar el bootloader. Cogieron el Almega, pusieron un bootloader adentro que se programa a través de tipo serial. Y de ahí, obviamente, ya solamente a través del puerto serial puedes programar tranquilamente las veces que tú quieras tu microcontrolador. Para esto, obviamente, tú necesitas una interfaz de hardware de USB a seriales. Entonces, así como tienen los Arduinos un chip que se dedica a esto de aquí, obviamente todas las tarjetas que van a venir a futuro Claro, que haría se la programen a conversión. través de serial van a tener este hardware, ¿no? Que en este caso es el aquí. En muchos van a encontrar este mismo chip, que es el CP2102. Ese chip básicamente es un registro que hace el controlador de datos para la interfaz USB y serial. Entonces, al fin y al cabo aquí, en uno de estos pines, va a ser TX, RX, GND. Y los que van a llevar tu programa, tus comandos hacia tu módulo, ¿no? Entonces, en esa arquitectura, por así decirlo, de hardware, ya va a quedar estándar. Solamente hay muchas tarjetas que trabajan realmente así, ya con un bootloader definido, ¿no? Entonces, Oye, también ahí puedo ver que básicamente, bueno, ese es un módulo de desarrollo, pero también yo podría comprar solamente el chip para colocarlo en mis prototipos, en mis diseños. claro, o sea, tú puedes tú puedes hacer tu propio hardware, de hecho puedes hacer tu propia tarjeta, porque estas son todas, en su gran mayoría, no encuentro todavía una que sea privada, pero todas son open hardware, ¿no? Entonces hay mucho esquemático y hay muchos diseños de tarjetas que tú puedes tomar como base y construir tu propia tarjeta, ¿no? Entonces tú lo que mandas a comprar realmente es este tipo de aquí, este chip. Aquí tienes que tener también mucho cuidado o leer un poco más porque el S32 es el más sencillo. Este aquí es el más sencillo, ¿no? Pero ahí hay el S32S2, el S32S, el S32C, que ya tienen ciertas características específicas, entonces te toca leer un poquito más, ¿no? Mm, Ya. aquí José ha traído pues más o menos el chip. Ese es el SP32 WROM, que es el que salió en el Es súper, 2018, súper si no me pequeño. equivoco. Entonces ese, por ejemplo, tiene dos núcleos.
O sea, tiene dos núcleos, es decir, que puedes hacer dos tareas al mismo tiempo. Eh, para eso tienes que también programar los comandos adecuados para que puedas trabajar con dos tareas al mismo tiempo, ¿no? Tiene, si no me equivoco, 16 PWM, tiene 30 entradas y salidas, tiene 18 canales para convertir analógico a digital. Y como es de 32 bits, hay que ver que puedes manejar una palabra de 4000 bits. O sea, Bastante. es bastante, o sea, Bastante, bastante. porque con los 8 bits te llegamos hasta 1023. De solo Claro, 23, que es la que te podías dividir tu palabra, ¿no? Entonces ya 4000, si no me equivoco, sale 4095 por ahí. claro, es 44, es bastante. bastantísima resolución. Entonces, ya incluso puedes manejar algo de voz, ¿no? Porque la frecuencia de trabajo incluso también es de hasta 240 MHz. Para trabajar tu un MP3 o algo de sonido, tú necesitas mínimo 24 MHz. Entonces ya tú estás sobre los 24, puedes trabajar algo de audio. De hecho, hay proyectos que he visto que lo usan como radio de internet. Entonces, hay muchas cosas que están evolucionando porque tiene aún muchas aplicaciones esto aquí. Entonces, Claro, del SP también he visto que hay varias versiones de los módulos. Ahí así es. veo que tienes un SP con una pantallita. Sí, por ejemplo, esta sí, no sé si la ven ahí. Este de aquí es un módulo, pero netamente para comunicaciones de corto y largo alcance. Este de aquí tiene un chip LoRa, ¿no? Un chip LoRa para comunicaciones de hasta de 10 kilómetros. Entonces, básicamente lo que hace este pequeño módulo es que tú puedes tomar datos a través de ciertos pines de entrada-salida y lo comunicas por dos vías. O lo comunicas vía Wi-Fi o lo comunicas a larga distancia vía LoRa, ¿no? Entonces, ese módulo sí es un poquito caro, está entre los 45 o $40, ¿no? Y es solamente para prototipado, ¿no? No hay Claro, todavía pero la proyectos. ventaja es que te vienes ya todo embebido. Sí, exactamente, ya está todo envío, no tienes que comprar ningún otro módulo, no tienes que cablear nada, solo nomás lo conectas y ya enciende eso de ahí. Aquí tengo un calibrador, un PID-Array, y básicamente el SP mide un poco más de 5 centímetros. Sí, es muy pequeño realmente, muy, Súper, muy súper pequeño, pequeño, esa es la ventaja. ¿no? Sí. Y de ancho casi sí, los 2 centímetros y medio. Ujú. Claro, o sea, para que te funcione en modo larga distancia necesitas una antena para que puedas comunicarte con tu módem, ¿no? O sea, pero básicamente es para prototipar pequeños códigos y puedes enviar datos de larga distancia, básicamente, ¿no? Eso Oye es. José, entonces básicamente ya hemos hablado de la cantidad de pines que tiene, los pines especiales, la alimentación que fue muy importante, el tipo de comunicación, eh, pero ahora quisiera que me digas cómo programo el SP. O sea, Ah, básicamente me dijiste que lo puedo programar con el IDE de Arduino, sí, sí, sí. pero ¿hay algún otro lenguaje con el Claro, que yo pueda programar el SP? sí. De hecho, sí, fue un boom esto, pero realmente vino del lado contrario. O sea, usualmente uno hubiese esperado que la empresa o el grupo Arduino hubiera tomado la batuta en este entonces, en el 2015, y lo hubiera tomado netamente para sus librerías, pero fue netamente un desarrollo de personas independientes. Entonces, al venir de estas personas independientes, cada uno hizo su propio firmware. Primero alguien hizo para Arduino, después, en segunda instancia, alguien hizo para Lua. Lua es un programa muy popular en la parte de Asia. Yo que eso investigué mucho y aprendí a programar algo, porque me pareció muy simpático. La sintaxis Lua es muy parecida a algo JavaScript. Entonces, pero justamente no me fue muy bien con eso ahí, ¿no? Ya en 2017, si no me equivoco, alguien en Inglaterra lanza MicroPython y al final, entre 17 y 18, lo adapta este lenguaje MicroPython, que era netamente para un STM32, lo acopla también al SP, porque ya en ese entonces, lo que sabemos un poquito más, o tenemos un poquito de experiencia, ya veíamos que la línea de tendencia era justamente esta de aquí, las características, las ventajas de todo lo que hemos hablado,
Entonces él hace el esfuerzo y este firmware de MicroPython lo adapta también a SP. Entonces, realmente todas estas personas hicieron el esfuerzo para que su software o su lenguaje pueda también ir con el hardware en conjunto. Hacen el esfuerzo y adaptan su lenguaje al SP32 o al SP816 primero y luego al SP32, ¿no? Entonces, de ahí ya fue una pelea o una continuación. Como dije, comenzó con Arduino, luego fue a Lua, luego fue MicroPython, luego fue también incluso con Bexi, luego fue con JavaScript también, con algo de Node. También puedes también programarlo, pero yo no he probado ni con Bexi ni con Node. Y ahora último, incluso Microsoft sacó un IDE para programar los SP32 con un .NET, pero no sé qué pasó, el proyecto duró más o menos 8 meses, un año, recién el año pasado, pero estaba por ahora suspendido, pero no sabemos exactamente qué pasó. Pero obviamente entiendo yo que Microsoft quería que toda su gente que maneja .NET, pues obviamente pueda programar, tome sus programas, sus códigos viejos que tiene por ahí de recuerdo, los recicle y lo haga funcionar con el SP32, ¿no? Entonces, realmente esos son los que yo conozco. También se puede programar con Scratch, pero no con la versión última de Scratch, si no me equivoco, yo probé con la primera versión de Scratch. Así que si van a probar, no pasen el tiempo con las otras, descarguen la primera versión de Scratch y es compatible con el SP816. Con el SP32 no, con el SP816 sí. Es compatible con los pines, ¿no? Perfecto. Y ahí pueden hacer. Entonces, entornos de programación, y actualmente, pues, obviamente, se suma lo que el programa de tipo escalera, ¿no? Con este software que hizo un brasileño que está haciendo doctorado en Reino Unido. Él hace un software para programar PLC y inicialmente lo hace para Arduino, pero también a medio camino también adapta su Claro, software le ha también para que añadido funcione también el C32. el SP, el OpenPLC. Y él sí lo está hecho con C32, entonces cada pin sí está estable y eso sí hemos probado un poco. Contigo también hemos probado algunos programas, entonces va por buen camino, aunque se mejora y hay pequeños cambios. Pero eso quiere decir que mientras más gama de lenguajes se pueden hacer, pues obviamente más aplicaciones futuras pueden encontrarse. Entonces es más posible que aquí mañana encuentre un producto y ya venga con este SP32. De hecho ya lo hay, si no me equivoco, hay estas que barren el piso automáticas. Ya esas aspiradoras Sí, automáticas. una de esas marcas ya tiene un SP32 adentro. Y también hay una marca también que prende y apaga luces, creo que es Snuff, algo así. Si ustedes lo abren, ese es Snuff, es uno. Ya. Snuff Off. Ese si ustedes lo abren, que es probablemente para apagar y prender cosas a través de internet. Creo que fue uno de los primeros que salió. Ah, ya esos enchufes inteligentes. Ajá, tenía Claro, el claro. SP22. Entonces, de hecho, si cuando ponemos unos enchufes Wi-Fi por ahí, más que seguro encontraremos un SP32 allá. Claro, saben vender unas especies de módulos ya con el SP01. Sí. Sí. Entonces, básicamente el SP se puede programar con Arduino, bueno, con el IDE de Arduino, con MicroPython con Python y con Scratch, pero en el 8266. Sí, y sin olvidar el OpenPLC. Sí. Perfecto. Entonces, Entonces, es el proyecto de software para programar tipo escalera. Ya. Bien, parece que ha sido una conversación bastante interesante. Fuera chévere que traigamos al canal algunas prácticas de el PLC, puede ser el PLC con obviamente la programación en PLC en el SP32 o incluso, ¿por qué no?, trabajarlo MicroPython con el SP. Claro, o sea, de hecho, sí, bueno, hay muchos ejemplos por ahí, ¿no? Pero a veces iniciar es un poco complicado, entonces voy a darles unos ejemplos de inicio, de básicamente nosotros obviamente como con Python tenemos más versatilidad con manejar Python que otros lenguajes, entonces tenemos nuestros ejemplos, nuestros proyectos están hechos con MicroPython y Python, entonces si ustedes pues obviamente yo diría también que lo evalúen mucho, porque así también como cambia el hardware, también la sintaxis o la potencia de ciertos lenguajes también van madurando o se van aplicando más fácil a ciertas áreas que otros. Entonces, sería también que puedan visualizar en qué se diferencia, por ejemplo, incluso antes de hacer esa la práctica, podemos hacer
una diferencia entre sintaxis de Arduino y sintaxis de MicroPython. Claro, Para que podemos los hacer chicos, un versus. claro, para que los chicos también, o las personas, los profesionales, puedan ver los cambios, las mejoras, los pros obviamente, y los contras que tiene esto de aquí. Perfecto. Eso también me parece Entonces, interesante sobre si quieren que, ya saben, si quieren que traigamos esas prácticas, el versus entre MicroPython y la programación con Arduino, que básicamente sería C, déjenlo en los comentarios. Bien, entonces para finalizar, José, ¿algo más que nos quieras contar acerca del SP? Bueno, básicamente que lo atravesé, porque realmente sí es una plataforma que va a quedar de largo, no es que no es una moda, sino que ya va a quedar. Realmente lo que se está buscando aquí es el área donde va a caer el área sin robótica, IoT, en el tema industrial, no sé, o en las áreas que vaya a quedar. Estoy aquí, entonces ustedes puedan estudiarlo, revisarlo, atravesarlo como le digo, y pueden obviamente tienen la opción todavía de poder desarrollar algún producto o idea que puedan y lo pueden implementar ustedes primero en el mercado, ¿no? Aún está esa ventana abierta y se lo puede hacer desde acá, desde Ecuador. Porque en consulta, bueno, nos pueden dejar en el canal qué tema con respecto al STP32 o a los SP quisieran o tienen alguna duda, problema, inconveniente, pues y nosotros haremos otra pequeña conversa como esta para zafarte todas sus dudas. Perfecto. Bien, entonces espero que les haya gustado esta charla. ¿Sí? Aproximadamente hemos durado 39 minutos. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Twitter, Facebook y por supuesto GitHub. Entonces, bien, eso sería todo, José. Sí, ha sido un realmente agrado compartir con todos ustedes estos pequeños conocimientos. Muchas gracias a Cristian por organizar y invitarme a este tipo de eventos, ¿no? Perfecto, listo. Entonces, antes Muchas de gracias. despedirme, ¿cierto? No se olviden de darle like, compartir y suscribirse al canal, que bueno, nos va a ayudar para poder seguir subiendo más contenido de estos. Así que nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Chao.